Bueno, vamos a ocuparnos de este problema. Necesitamos limpiar las instalaciones de una industria y para ello utilizaremos agua que se encuentra en un depósito al aire libre a una temperatura de 10 grados Celsius. La altura de aspiración es de 4 metros y la presión atmosférica ejercida sobre la superficie del líquido es de 1 bar. La pérdida de carga en la línea de aspiración con válvula de retención es de 1,8 metros. El caudal de agua necesario está fijado en 10 litros por segundo y el fabricante nos ofrece una bomba de 30 HP y nos preguntamos si esa bomba cavitará en la instalación. Para ello, recordemos que la energía que provee el motor de la bomba implica una aceleración del fluido. A su vez, esto origina una caída de presión, que es la responsable del efecto de succión en el tubo de aspiración. Una vez ingresado el líquido al rotor, recibe la energía externa y esto se traduce en un aumento violento de la presión hasta alcanzar la altura manométrica. Entonces, cerca del ingreso a los álabes, la presión es baja. Esto podría provocar que se formen burbujas de vapor que luego, al ingresar al rotor, donde tenemos una zona de alta presión, esas burbujas condensarían. Y la consecuencia sería ese brusco condensado que ataque a las partes metálicas, debilitando la estructura molecular. Esto se llamaría cavitación. Se provoca también un ruido característico y esto acorta muchas veces la vida útil del rotor. Por lo tanto, al elegir la bomba, deberemos tener en cuenta ese aspecto. Es lo que nos está preguntando el problema, si cavitará. Bien, para eso definimos entonces el AMPA, altura neta positiva de aspiración, que es la presión mínima requerida en el eje de sección de la brida de aspiración, tal que no se produzca entonces cavitación en la sección de ingreso a los álabes del rotor. Definamos altura de aspiración. Es el valor de la altura medido desde la superficie del líquido hasta el nivel del eje de la bomba, en el caso que fuera horizontal. Acá es vertical, entonces se mide desde el nivel del líquido hasta la sección de la brida de aspiración de la bomba. Tendremos un AMPA disponible en la instalación que va a tener en cuenta, justamente como el nombre lo dice, en la zona de aspiración las energías del fluido, desde la superficie libre hasta la entrada en la brida de aspiración. Ese AMPA disponible en la instalación tiene que superar al AMPA requerido para la bomba que nos ofrece ese fabricante. Entonces vamos a realizar el cálculo de ese AMPA disponible, que va a ser igual a la presión, que en este caso era de 1 bar en la instalación, menos la presión de vapor del líquido a la temperatura a la cual estamos trabajando, dividido la densidad del líquido por la gravedad. ¿Sí? Para expresarlo, esto es para poder expresarlo en metros, ese AMPA. Más la energía potencial, ¿sí? Que tiene que ver con la altura de la aspiración, y luego le vamos a restar las pérdidas de carga, o sea, los rozamientos que hay. La energía cinética no la vamos a tener en cuenta porque consideramos que no hay un cambio en el diámetro de la tubería. Buscamos en tablas entonces cuál es la presión de vapor del agua a 10 grados Celsius y encontramos que es de 0,012 bar. Y esa unidad la vamos a convertir a Pascal, que es una unidad del sistema internacional. Bueno, aproximadamente lo redondeamos a 10 a la quinta Pascal. Por lo tanto tendríamos entonces 1 bar menos 0,012 bar por 10 a la quinta Pascal dividido 1000, que es la densidad del agua, kilogramos por metro cúbico, por la
gravedad, la aceleración de la gravedad, de 9,81 metros por segundo al cuadrado. La altura de aspiración es negativa, ¿por qué? Porque el eje, ¿sí? Donde está ubicada la bomba, lo consideramos ese nivel como 0 y el tanque está ubicado por debajo de la bomba, por eso es negativo acá. Bien, este signo podrá ser positivo o negativo según donde esté ubicado el tanque. Y luego le restamos las pérdidas de carga, que nos decían que era de 1,8 metros. ¿Sí? Que acá tienen en cuenta las válvulas, todos los rozamientos, todos los accesorios. Bueno, esto nos da 4,27 metros. Ahora vamos a tener que comparar con el AMPA requerido por la bomba que nos ofrecen. El AMPA requerido es el AMPA mínimo que se necesita para evitar la cavitación. Depende de las características de la bomba y está definido por el fabricante. El fabricante brinda al usuario 4 curvas características de las bombas que oferta, todas ellas en función del caudal. Como vemos acá, tenemos la curva roja, que brinda la altura manométrica de la bomba para cada caudal, ¿sí? El caudal acá lo representan con la letra Q. Y a veces también para cada diámetro de rodete o número de revoluciones. Entonces esta sería la primera curva. Luego tenemos la curva del rendimiento, que es la azul, que brinda también el rendimiento en función del caudal. Vemos que aquí tenemos el máximo y decrece hacia ambos lados, depende del caudal. Luego tenemos la curva de la potencia absorbida, ¿sí? Potencia absorbida, que es la curva verde, en función también del caudal. Y la otra curva es del AMPA, el AMPA requerido en función del caudal. Hay otras curvas que serían curvas, en lugar de ser de rendimiento, de isorrendimiento, como vemos aquí. Estas curvas delimitan zonas en las cuales el rendimiento tiene el mismo valor, ¿sí? Por ejemplo, en esta zona, en esta otra. Fíjense que hacia el centro va aumentando el rendimiento. Bien, entonces se ilustra la variación del rendimiento de la bomba en función de la velocidad de rotación, del caudal, ¿sí? De la altura manométrica. También tiene en cuenta acá el diámetro del rodete. Dentro de esa zona, entonces tendríamos aquí un rendimiento del 80%, que a medida que yo voy subiendo va aumentando ese rendimiento. Por ejemplo, en esta zona que dice 78%, también a medida que me acerco a la zona de 80% tendría más del 78, 79, hasta llegar al 80. Para el ejercicio que estábamos resolviendo, el fabricante nos ha dado este gráfico, ¿sí? En el cual tenemos todas las curvas que fuimos mencionando anteriormente. Acá tendríamos la carga total en pies y a la derecha en metros. Y más abajo tenemos el caudal, primero en galones por minuto y más abajo expresado en litros por minuto. Nuestro caudal de agua era de 10 litros por segundo, por lo tanto lo tendremos que convertir a litros por minuto para poder ubicarnos en la abscisa. La conversión sería de 600 litros por minuto. Estaríamos en este punto. Nos ofrecía el fabricante una bomba de 30 HP. Entonces, lo que hacemos es subir hasta la curva de 30 HP. Bien, la curva de 30 HP sería entonces en esta curva, ¿sí? Aquí estaríamos para los 600 litros por minuto. Bueno, estamos cerca de
un AMPA requerido de 6 pies, ¿sí? Porque estas serían las curvas de AMPA. Ven que acá arriba nos aclara. Bien, entonces el AMPA requerido sería de 6 pies. Por lo tanto, comparamos ahora con el AMPA disponible, que ya lo habíamos calculado anteriormente y nos daba 4,27. Los 6 pies convertidos a metros serían 1,80 metros. Por lo tanto, el AMPA disponible, que es de 4,27, supera al AMPA requerido y quiere decir que la bomba no va a cavitar. Estaríamos dentro de un rendimiento aproximadamente, esta curva, ¿sí?, es del 50% de eficiencia, no es mucho, ¿sí? En todo caso, para tener una mayor eficiencia, habría que ver tanto el diámetro del rotor como también el caudal a manejar. Bien. Para seleccionar la bomba con los datos de mi instalación, es decir, la variación de presión, variación de altura y las pérdidas por rozamiento, acá no considero la energía cinética porque estoy considerando que el diámetro de la tubería no varía, sino también la tendría que incluir. Entonces, lo que puedo hacer es expresar esas pérdidas por rozamiento en función del caudal. ¿Por qué? Porque esto depende de los coeficientes que tienen en cuenta las válvulas, el largo de la tubería, si hay un ensanchamiento brusco, estrechamientos, etcétera, en toda esa cañería, en toda la instalación. Y esto a su vez se multiplica por la energía cinética, es decir, 1/2 por la gravedad, para que quede expresado en metros, por la velocidad al cuadrado. Entonces, este término dependería de la velocidad. A su vez, la velocidad depende del caudal también. ¿Por qué? Porque el caudal volumétrico, vamos a ponerlo con B, con puntito, caudal volumétrico es igual a la velocidad por el área. Por lo tanto, si despejamos velocidad, nos quedaría caudal sobre área y luego lo tendríamos que reemplazar. Entonces, ese término nos quedaría multiplicado esos coeficientes, ¿no?, los totales de todos los accesorios, por 1/2 G, y en lugar de poner velocidad pondríamos caudal sobre área todo al cuadrado. Bien, reemplazando los valores, entonces nos quedaría la expresión de H como una función de el caudal. Por lo tanto, lo podríamos graficar y nos vamos al gráfico que nos dio el fabricante y nos quedaría acá una curva que la voy a hacer aproximada porque no sé cuánto me va a dar, bueno, estoy poniendo valores, ¿no? Pero entonces aproximadamente, bueno, supongamos que queda una curva así. Y teníamos la curva dada por el fabricante, que como vemos acá hay varias porque dependen del diámetro del rodete, pero supongamos que fuera esta curva. Por lo tanto, entonces, donde se cortan las dos curvas tendríamos el punto de funcionamiento de mi bomba. Y también podría ver entonces qué potencia va a tener, cuál es el AMPA requerido. De aquí sacaríamos todos los datos para luego verificarlos con mi instalación y si la bomba, qué bomba me conviene, ¿sí?, según el diámetro. Eso depende todo de
los datos que tenga en la instalación y de la bomba que esté dispuesta a adquirir. Muchas gracias.